Por favor. Isaías capítulo 44. Levanten todos sus Biblias. A ver, quiero ver quién trae Biblia. Su celular no cuenta. Gracias. ¿Y los demás? ¿Dónde están sus Biblias los demás? Venimos a la iglesia, ¿no? Tenemos que traer Biblia. Es como ir a jugar fútbol, ¿verdad? Sin balón. No es que lo traigo el balón en el celular, pues ni modo que agarremos el celular a patadas, ¿verdad que no? Entonces, ahí les encargo, hermanos, Biblias, ¿verdad? Porque hay que subrayar, hay que aprender y es importante que estemos aprendiendo. Sí, sobre todo los servidores, de repente es increíble que un servidor no traiga Biblia, entonces creo que es importante que podamos avanzar. Isaías capítulo 44. Estamos en la serie que se llama, o le hemos titulado, Dios es salvación. Y el día de hoy estaremos viendo un tema que tiene que ver con su espíritu. Su espíritu en nosotros. ¿Sí? Su espíritu en nosotros. Y vamos, bueno, antes de empezar, porque si no vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Estamos? ¿Les parece? Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque no hay nadie como tú, Dios. En esta hora venimos delante de ti y queremos poner este tiempo en tus manos. Papá, a través de tu palabra queremos que nos hables. Queremos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y sea derramado de una manera poderosa, Dios. Y que tu Espíritu Santo, Dios, se manifieste en nuestras vidas. A través de tu palabra enséñanos, capacítanos y haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo cómo la fidelidad de Dios estaba sobre su pueblo? Dios ha estado dando profecías a través de Isaías, claro, y está mostrando cómo, a pesar de que hay un pueblo rebelde, idólatra, que se ha olvidado de Dios, y cómo, a pesar de que Dios tiene un castigo, una disciplina para este pueblo, Dios nunca los va a abandonar. Dios promete estar con ellos, y vimos características importantes de cómo este pueblo es para Dios, y al final vimos que solamente Dios podía hacer algo en sus vidas, pero a pesar de cómo Él es, Dios permanece fiel. Mira, me gustaría nada más que leyéramos los últimos versículos, o del 25 al 28 de Isaías 43. Leemos nada más unos versículos anteriores, del 25 al 28 de Isaías 43, y dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Yo soy el que borro tus rebeliones, y dice, por amor a mí mismo, o sea, no porque lo merezca, sino porque yo lo he prometido y cumpliré mi palabra, ¿sí? Y no me acordaré de tus pecados. Y luego Dios le dice a su pueblo: hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Te das cuenta lo que Dios le está diciendo? A ver, yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que perdono tus pecados, y pareciera que el pueblo pudiera decir: ¿en qué he pecado? ¿En qué te fallé? Y Dios dijera: bueno, vamos a hacer un juicio, hablemos de juicio. Y le dice: justifícate. ¿Recuerdan que yo te les dije? A lo mejor vamos a estar delante de Dios y va a decir: a ver, ¿me serviste? Y vas a entrar en un juicio, y Dios va a decir: a ver, justifícate. Y se va a dar cuenta el pueblo que no hay cómo justificarte delante de Dios. Y entonces le dice Dios al pueblo: tu primer padre pecó, y tus enseñoreadores prevaricaron contra mí. Y lo dijimos la semana pasada, como que si Dios le dijera: tienes una naturaleza pecaminosa, y no solamente eso, con la gente que tú estás, tus padres, tu familia o la gente, aún te enseñaron a pecar. Y esa es nuestra vida, ¿no es cierto? Pecamos,
y cada día aprendemos pecado y cada día está peor. Es increíble. En la mañana se oraba por los jóvenes, por los niños, por la familia. ¿Por qué? Porque el pecado de hoy ha crecido, está mucho más, descarado. No porque sea diferente, es lo mismo, lo leemos en la Biblia, es lo mismo, pero está muy descarado. Y la maldad del hombre es esta. Y lo más triste que de repente aún en la iglesia también lo encontramos. Versículo 28. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, esto habla de los sacerdotes, los líderes espirituales, y puse por anatema a Jacob, habla de su pueblo, ¿sí? Y por oprobio a Israel. Entonces, leíamos la semana pasada y terminamos aquí, leíamos aquí y decimos, si aquí terminara el versículo, el capítulo y terminara la reunión, hubiéramos dicho, pues qué triste, ¿no? Porque realmente somos pecadores, realmente hay mucho pecado en nuestra vida. Y pareciera, y dijimos, que si aquí Dios pudiera decir, por tanto te deseché, te arranqué, te quité del propósito, y Dios no hace eso, al contrario, Dios va a mostrar su amor y su fidelidad para cada uno de nosotros, para su pueblo, y Dios muestra su amor. Y entonces la semana pasada también leímos los primeros versículos y vamos a empezar a leerlo a partir de ahí. Versículo 1, Isaías 44:1 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Interesante. Bueno, recuerden que en la Biblia nosotros tenemos separados por capítulos, por versículos, pero realmente no había una separación. Entonces, lo que estamos leyendo del capítulo 43 al 44, hay una continuidad. Pero lo que puede llamarme la atención es que así como empieza este capítulo 44, que lo tenemos nosotros marcado, es de la misma manera que empieza el capítulo 43. Cuando leíamos el capítulo 43, empezamos a ver que dice así: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, vimos que tiene una semejanza, o es muy parecido a como empezó el capítulo anterior. Y ya lo vimos, o ya lo explicamos más a fondo en el capítulo anterior, pero quisiera nada más resaltar algunas cosas que dice este capítulo. Dice: Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Y eso es lo importante. A pesar de que era un pueblo pecador y un pueblo que fallaba a Dios constantemente, Dios no cambia al decir yo te había escogido, Dios te había llamado, sino que Dios permanece fiel. ¿Cómo bien cuanto a eso? Porque eso me ayuda a entender que no importa, aunque nosotros nos hayamos equivocado o pecado, las promesas de Dios permanecen fiel para con nosotros. Él le dice: yo soy hacedor tuyo, o sea, yo fui el que te he creado, el que te formó desde el vientre, y eso es el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Dice: el cual te ayudará, y le vuelve a decir: no temas. Dios no retira sus promesas, Él permanece fiel. Y nada más como alguna punto, porque a lo mejor algunos se están preguntando, Jesurún, ¿qué significa? Y la palabra Jesurún significa recto. Y se usa aquí en un contraste con el nombre de Jacob, y como se ha usado en otras ocasiones, Jacob e Israel. ¿Se acuerdan que hemos visto? Hace un contraste en quién es Jacob, quién es Israel. Entonces esta palabra Jesurún normalmente se utiliza para hacer este contraste y se refiere a Israel siempre. Hay como 3 o 4 ocasiones en que se menciona este nombre y siempre tiene que ver con referirse a Israel. Entonces, me llama la atención que una vez más, recuerden que esta profecía está dirigida al pueblo de Israel. Es una profecía en el cual le está diciendo que van a ser
llevados cautivos, van a entrar en una disciplina, Dios va a tratar con el pueblo, la ciudad va a quedar quemada, va a ser destruida, pero Dios le está diciendo a su pueblo: no temas. Y eso es importante que podamos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto me habla de cómo Dios quiere que aprendamos a tener confianza en Él a pesar de las situaciones que vamos a estar enfrentando. Versículo 3 dice ahí, sigamos leyendo. Dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta promesa que Dios está dando es gloriosa. ¿Por qué? Porque Él está hablando acerca de su espíritu y está hablando acerca que Él lo va a estar derramando. Y hay una gran diferencia, porque una cosa es que Dios daría su espíritu, pero no hace solamente referencia a que lo daría, sino que Él lo va a derramar. Y esto me habla de una abundancia, así como un agua que se va a derramar sobre ellos y va a producir completamente un cambio. Entonces, tengo que aprender algo, y Dios lo sabe y por eso lo muestra. Sin su espíritu nosotros no podemos hacer nada. Creo que el día de hoy, si pudiera yo marcar algo donde la iglesia ha perdido esa búsqueda, creo que tiene que ver con base en la llenura de su Espíritu Santo. O sea, de repente pensamos que como iglesia lo importante nada más es ser salvo, ser librado del infierno, y pareciera que ya con eso cumplí. Pero tengo que entender que Dios ha puesto y ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros para que cada día podamos vivir de una manera diferente. El hecho de que tú no puedas cambiar, el hecho que muchas veces oras y le pides a Dios que te cambie y no cambias. El hecho de que quieres ser diferente y no has podido ser diferente. El hecho que quieres ser usado por Dios y de repente no eres capaz de ser usado por Dios, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Si no está Él en nosotros, nada podemos hacer. Mira, vamos a un pasaje que yo sé que es conocido por todos, pero vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque yo sé que lo saben, algunos hasta de memoria, pero creo que es importante que podamos meditar en él y entender lo que Dios me dice a través de este versículo. Hechos 1:8 es el momento en que Jesús está a punto de subir al Padre. Ya murió, resucitó, ya estuvo con sus discípulos, está a punto de partir, y Jesús está dando las últimas indicaciones. Y la indicación era que esperaran ahí hasta que viniera su Espíritu. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder me habla, y lo hemos visto mejor en muchas ocasiones, de dunamis, de poder, pero a mí siempre me ha gustado verlo con la palabra que habla de capacidad. En otras palabras, pudiera ser así, parafraseado. En vez de "y recibiréis poder", pudiéramos leerlo de esta manera: y tendréis capacidad, o seréis capaces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podrá ser testigo. Porque el testigo no solamente es hablar, sino es mostrar el poder y la bendición y la unción de Dios. Entonces, si tú quieres ser usado por Dios, aquí me dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, este último en la tierra, me habla de un efecto. Es de aquí puede ser mi familia, y luego mi colonia, mi país, y luego las naciones. En un sentido. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la persona que conoce a Dios, que tiene un encuentro con Él, no puede vivir diferente, no puede mostrar señales y milagros mientras no sea lleno del Espíritu Santo. Porque el que hace la función, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Jesús fue bien claro y dijo: me voy, pero voy a dejar un consolador.
Es necesario que me vaya, porque si no me voy no vendría este consolador. Y este consolador es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña, el que redarguye, el que convence al mundo de pecado. Pero también es la obra de Dios. Y tengo que aprender algo. El Espíritu Santo es Dios mismo, el cual mora en nosotros. Me dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces cuando está el Espíritu Santo en mí, puede ser una etapa en mi vida. Otro momento es cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en mi vida. Yo he aprendido que hay tres estados del Espíritu Santo. Cuando está a tu lado, esto es cuando te convence de pecado, porque todavía eres pecador. El Espíritu Santo no puede estar en ti y está a tu lado. Y te habla y te convence de pecado. La segunda etapa es cuando está en ti. Vive, mora, actúa en ti. Cuando fuimos sellados. Yo conozco el Espíritu, le he recibido y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero Él vive en mí. Y la tercer estado es cuando vivo en una plenitud. Cuando he sido lleno de su Espíritu Santo y mi vida gira o se mueve o es regida a través del Espíritu Santo. Tres estados: a tu lado, en ti y en plenitud. Cuando uno vive de esa manera, eres guiado por Él, hablas por Él, te mueves por Él y Dios se manifiesta en tu vida y entonces te cambia, te transforma, te renueva. Porque esa es lo importante de ese derramamiento de su Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere derramar su Espíritu sobre su pueblo. Y yo puedo aprender algo en esta lectura. ¿Cómo puedo hacer para recibir este regalo? Leyendo en Isaías, dice: yo derramaré agua sobre el sequedal. Y creo que esto es lo importante. Cuando alguien tiene sed, Dios va a derramar su Espíritu para suplir esa necesidad. O sea, si tú no tienes sed, si tú no quieres, no lo anhelas, Dios no puede derramarse sobre tu vida. Mira, Mateo capítulo 5, versículo 6, cuando me habla del sermón del monte, las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hay una necesidad en tu vida de Dios, Dios lo va a llenar. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene una necesidad de decir: quiero más de Dios. Hay gente que no se preocupa. ¿Sabes qué? Le conozco, voy a la iglesia y ya cumplí. Pero el querer más, el anhelar mucho más de Él, eso tiene que ver con tener hambre y tener sed de Dios, de justicia, de Jesús, de Él. Mira lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, ¿qué le pasa al que pide? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, importante, algunos de ustedes tienen su Biblia y tienen letra roja, y esto me habla que Jesús lo está diciendo. Y luego me dice el versículo 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si te pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hay una pregunta que dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, en el contexto que estamos viendo es tan claro y me dice que aquel que quiere el Espíritu Santo, aquel que lo pide,
lo va a recibir. Aquel que lo busca lo va a encontrar. Aquel que lo llama lo va a tener. Le va a abrir las puertas para poder entrar. Pero lo importante es entender que Dios quiere derramar su espíritu. Pero ¿para quién? ¿Para quiénes? Para aquellos que lo anhelan, que tienen sed, que quieren recibir más y más de Él. El hecho que el Espíritu Santo esté en nuestra vida va a producir un cambio, va a producir una manifestación de su Espíritu. Y creo yo, esa manera de pensar, que si hoy la iglesia no manifiesta las señales, prodigios que hacía antes, es por la falta de esa búsqueda del Espíritu Santo. Eso es lo que yo creo. Hay gente, hay iglesias, hay organizaciones que dicen que el Espíritu Santo ya no actúa en nuestros días. Y ese es un error. Que solamente actuó en la iglesia primitiva y ya. Pero yo creo que no es así, porque sabemos que Él vive en nosotros. Hemos visto su mano, su poder y su unción. Y todo está en que nosotros el día de hoy podamos tener esa disposición de buscarlo para que Él pueda llenar nuestra vida. Hay otro pasaje que quiero nada más mencionarlo en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 del 28 y 29. Si quisiera hablar del Espíritu Santo, tendríamos mucho de qué hablar, no terminaríamos hoy y simplemente es como que pasajito rápido para poder avanzar. Pero Joel 2, 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es importante porque Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Bueno, claro, los que creen, los que están en Él. Y mira lo que va a producir que su espíritu sea derramado. Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto de profetizar habla de que hablaremos la palabra de Dios. Y lo dice: vuestros ancianos soñarán. ¿Qué? Eso no quiere decir que los que están aquí en la iglesia se quedan dormidos, digan: Dios me está ungiendo, ¿verdad? Y estoy soñando en esta hora en su palabra. No, de eso no está hablando, ¿sí? Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esto simplemente me hace referencia de algo. Cuando su Espíritu Santo está en nosotros, hay una evidencia poderosa de que Dios está obrando. A través de profecías, a través de sueños, a través de visiones, estaremos conociendo la palabra, la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que seamos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Así es, no todos. Solamente los que tienen sed, los que tienen una necesidad y quieren más serán llenos. Y eso corresponde a cada uno de ustedes. ¿Saben? Porque nos acabamos de leer. ¿Quieres? Búscale, pídelo, llama y Él va a hacer todo lo posible para que puedas tener su espíritu de una manera poderosa. Regresemos a Isaías, por favor. Isaías 44:4 dice: y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Y simplemente puedo aquí aplicar o puedo explicar el efecto del Espíritu Santo es que Él va a derramar vida. Más bien, el efecto del Espíritu Santo derramado sobre nosotros es que Él va a traer vida. Y es un efecto que brota y crece para que podamos cada día cumplir su propósito. Y entonces hay una promesa. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo? Versículo 5. Este dirá, ¿quién es este? Pues el que sea ya lleno o derramado del Espíritu Santo, se han derramado el Espíritu Santo. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Este dirá: yo soy de Jehová. Y es que podemos entender y aprender algo. Alguien que es lleno del Espíritu Santo puede identificarse claramente y fácilmente con Dios y saber que le pertenece a Él. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, sabe que es de Dios.
Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay duda de que eres salvo. ¿Les ha pasado alguna vez que han preguntado, ¿y seré salvo realmente? ¿Realmente seré hijo de Dios? Bueno, cuando alguien está lleno, no hay duda de eso. Sabemos que somos de Él, sabemos que le pertenecemos. Mira, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo está en mi vida? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque el Espíritu Santo es un sello que identifica al creyente. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? ¿Hay alguna manera de saber quién lo tiene? Bueno, yo lo único que puedo aprender es que cada uno sabe si lo tiene o no lo tiene. ¿Cómo? Vamos a leer esto. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice en Él, o sea, en Jesús. Si tú lees Efesios, te vas a dar cuenta de la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Cómo te escogió, cómo te redimió, cómo fuiste a ser aceptos en el amado. Entonces, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es tan claro lo que me dice. Número uno, habiendo oído ¿qué? Pues el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues que somos pecadores, que Cristo vino a este mundo, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Eso es lo que me dice Pablo, que es el evangelio. Habiendo oído ese evangelio, número dos, ya habiendo creído en Él. ¿En quién? Tanto en el evangelio como en Jesús, que Él fue el que vino a este mundo. Entonces fuiste sellados. Y el ser sellados me habla de una marca espiritual visible para Dios y para mucha gente, de que ahora le pertenecemos y que es la garantía de que un día vendrá por nosotros. Es como cuando en una pareja le da el anillo de la promesa, ¿no? Es que me comprometo a que nos vamos a casar, y aquí está el anillo de la promesa. Tal día, tal hora, ya nos vamos a unir, y es una promesa ese anillo. Yo sé que hoy de repente eso se ha devaluado, ¿no? Pero esa es una realidad. Lo que Dios ha hecho es que te ha dejado su espíritu como garantía de que un día vendrá por ti. Eso es. ¿Cómo puedo saber? Si has oído el evangelio, si has creído, ten la seguridad que entonces Él te ha sellado con su Espíritu Santo. Vuelvo a decir, hay una gran diferencia en ser sellados a estar lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Porque alguien que acaba de aceptar a Cristo es sellado, pero alguien que tiene una intimidad con Dios es lleno y vive en esa plenitud para con Dios. Entonces me dice Isaías, dice: yo soy de Jehová, y el otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Entonces simplemente es como un sello, una marca que se ponía, y que algunos dicen que algunos esclavos tenían marcado el nombre de su amo para identificarse a quién le pertenece. Entonces, con base a esta señal, tiene que ver que alguien que es lleno del Espíritu Santo sabe que le pertenece completamente a Dios. ¿Sí? Versículo 6, sigamos leyendo. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso pueden subrayarlo si gustan en su Biblia, ¿sí? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto lo está diciendo Jehová, Dios, ¿sí? Porque dice el versículo 6, así dice Jehová, el Rey de Israel. Entonces yo quiero nada más resaltar algunas cosas importantes. Él se nombra como Jehová, el Rey de Israel, y esto es el que gobierna, el que dirige, el Señor.
de su pueblo. Dice su redentor, y eso se refiere el que los ha comprado de la esclavitud. Dice Jehová de los ejércitos, y esto me habla del que el que pelea por ellos, el que los ayuda, el que los salva. ¿Sí? También dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y esto me habla de eternidad. O sea, antes que Dios, ¿quién está? Pues nadie. Antes de Dios, ¿quién está? Nadie. Él es el primero. Y después de Dios, ¿quién está? Pues nadie. ¿Por qué? Él es el postrero, y esto me habla de eternidad. Ahora, yo quiero tocar este punto y quiero que leamos ahora Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Simplemente parece algo tan sencillo, pero es algo tan importante para nuestra fe. En Apocalipsis 1:17 está Juan hablando de su visión y está haciéndose referencia a Jesús. Y dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está Juan teniendo una visión. ¿A quién ve? A Jesús. Y cae como muerto a sus pies y le dice, bueno, alguien me puede decir, ¿cómo puedo saber que es Jesús y no Jehová a quien aquí se refiere Juan al estar dando esta visión? Algunos lo digan a decir que aquí se refiere a Jehová, no a Jesús. Entonces el contexto me va a mostrar a quién se refiere. Dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Si hasta aquí leyéramos nada más, dijéramos, si Isaías me dice que es Jehová, se refiere a Jehová. Pero el versículo 18 dice, el que vivo, estuve muerto. Y cuando dice estuve muerto, ¿a quién me hace referencia? A Jesús. Porque literalmente Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado. Es el Evangelio. Entonces, cuando yo leo esto, entiendo que entonces no está hablando de Jehová, está hablando de Jesús. Juan lo ve, se posa a sus pies, y Jesús le dice lo mismo que le dijo a Jehová a Isaías: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere? A Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Y otra vez está hablando Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, si yo junto estos dos versículos y junto lo que dice Isaías, me doy cuenta de algo, que los dos dicen yo soy el primero y yo soy el postero. Entonces me muestra algo: Jehová y Jesús son uno mismo. Y me muestra, y es esta es nuestra doctrina: Jesús es Dios. Porque hay gente que dice que Jesús solamente fue un buen profeta, muy acercado a Dios y un gran ejemplo. No. Jesús no fue un profeta nada más, un hombre. No. Él era Dios, Él se hizo carne, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Quién me lo está diciendo? La misma palabra. Me está mostrando y me está diciendo que Él es Dios. Mira, sigamos leyendo ahora en Isaías. Regresemos a Isaías, por favor. Nos quedamos con que también dice al final del versículo 6: fuera de mí no hay Dios. Versículo 7: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y lo que está por venir. Le dice a su pueblo: no temas ni os amedrentéis, no te lo haré,
te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y esto me habla de quién es Dios. Dios de repente le dice, a ver, yo soy el primero, yo soy el último. ¿Quién les ha dicho lo que va a pasar? ¿Quién ha anunciado lo que iba a suceder? ¿No he sido yo que lo he dicho? O sea, la sabiduría, la certeza, la grandeza de Dios es tan exacta que todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Que de repente puede entrar en nuestra vida es, ¿cómo puedo saber y cómo puedo creer en Dios? ¿Cómo sé que realmente es Dios? ¿Qué tal si esto es mentira? Bueno, una manera de saber es que todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Y Dios hace esa pregunta a su pueblo y a la gente dice, a ver, ¿quién les ha dicho lo que va a suceder? ¿Quién ha anunciado lo que va a pasar? Yo lo he hecho. Por eso Dios les dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Y otra vez, esto me hace entender y me hace ver que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, los tres son uno. Aquí me habla de la Trinidad, me habla de que son Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan claro que dice, no hay un Dios, solamente yo. Dice, no conozco a ninguno. Si el Espíritu Santo fuera otro Dios, y si Jesús fuera otro Dios, aquí Jehová diría, bueno, conozco dos más, y un día lo conocerán. No, me habla que los tres son uno, los tres son Dios, actuando de diferente manera, tres personas en uno. ¿Cómo lo puedo explicar? No lo sé, pero los tres son uno. Y entonces no hay otro Dios más que ellos, un solo Dios. Cuando Dios dice no hay otro Dios, miren lo que va a empezar a decirles ahí en Isaías. Porque el problema, ¿saben? ¿Se acuerdan cuál es el problema más grande del pueblo de Israel? La idolatría. Es el problema más grande. Que el pueblo quería confiar en otras personas, en otros dioses más que en Dios. Y Dios los ha llamado a ser testigos y a mostrarse. Y esto está increíble porque mira cómo Dios describe, versículo 9, Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entiende. Entonces empieza Dios y empieza a hablar acerca de los hombres, porque es el hombre el que hacen los ídolos y dicen que son vanidad. Recuerden que la palabra vanidad viene a ser como una nube, como una neblina que de repente está y desaparece. Creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Que vamos a la carretera, hay mucha neblina y luego de repente pareciera como se desapareció. Y uno voltea y dice, ¿dónde está esa neblina? Ha desaparecido. Esa es la palabra vanidad en el original. Entonces está diciendo lo que los hombres hacen, simplemente algo como que aparece y se desaparece. Todo eso es vanidad, no es nada. Y va a abordar esto porque el pueblo, en vez de querer confiar, en Dios, quiere confiar en sus ídolos. El pueblo va a ser oprimido y va a querer confiar a los ídolos. Además, el pueblo de Israel va a ser llevado por Babilonia, una ciudad, una nación donde estaba lleno de ídolos. Y parece que Dios le dice, ¿quieres tener ídolos? Te voy a llevar a donde hay bastantes, para que te sacies hasta donde quieras. Entonces Dios los está confrontando. Versículo 10. Y mira lo que dice: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una.
O sea, lo que Dios está diciendo es: ¿quién hace esos dioses? ¿No es el mismo hombre? Y Dios está mostrando la debilidad, la fragilidad que es el hombre, y ellos van a entrar en una necedad donde van a formar dioses. Ellos mismos, siendo débiles, formarán dioses más débiles en el cual ellos quieren poner su confianza. Y eso es increíble. O sea, de veras uno no entiende cómo el hombre piensa que algo que él mismo hizo puede ayudarlo de sus problemas. Es algo increíble. Y entonces dice, versículo 12: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, en el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Dice, lo que está haciendo está con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, o sea, se cansó, no bebe agua y se desmaya. Entonces está hablando de esa fragilidad. Pone el ejemplo de un herrero, dice, empieza a trabajar, empieza a golpear con su propio esfuerzo, pero en un momento donde ese esfuerzo se va a cansar, ya me dio hambre porque he trabajado mucho y no he tomado agua. ¿Y qué pasa si no toma agua? Pues se va a desmayar, va a quedar completamente arruinado. Y este hombre es el que está trabajando en un Dios. Entonces, si ese hombre que hace dioses está limitado y débil de esta manera, ¿qué podemos pensar del Dios que está formando? Pues peor, ¿verdad? Versículo 13. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Y me está hablando ahora un carpintero que igual va a tallar, va a trabajar la madera, y su trabajo es hermoso. O sea, Dios dice, y lo que talla y hace una imagen hermosa porque es un artista, y lo hace para tenerlo en su casa. Dice, corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, que se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y otra vez me habla de un carpintero que, aunque es muy bueno para poder hacer imágenes, el problema es que el material que toma es madera. Y no hay nada diferente. Una madera que tiene que darle agua para que pueda crecer, que pueda ser fuerte. Me habla de diferentes tipos de maderas. Pero no solamente eso. Con la misma madera con la cual le hace su Dios, en el cual quiere confiar, es con la misma madera que la cual quema para hacer un asado, para hacer una comida, para poder alimentarse. Y dice, ¿qué diferencia hay? No solamente es madera, y que si se quema quedan cenizas. O sea, si no se puede librar esa madera de que lo quemes, ¿cómo te puede librar a ti? Y pareciera que como si Dios dijera, ¿estás tonto o qué? ¿Cómo puedes confiar en eso? ¿Cómo puedes creer que lo que tú estás haciendo te va a ayudar? Verso 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y así es el hombre que está metido en la idolatría. Cree y confía en que lo que él hace es más fuerte que lo que Dios es. Dice,
no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me posaré delante de un tronco de árbol? O sea, el hombre dice, es tan tonto que no entiende que con quien se está arrodillando es con un tronco. Eso es lo que estás adorando, una imagen simplemente. De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira la que tengo en mi mano derecha. Entonces, lo que está Dios diciendo es: en lo que tú has creído, en lo que tú has confiado, es una mentira. Estás tan ciego que no puedes darte cuenta que eso no es real, no es verdadero. Entonces, el hombre, ante su necesidad, busca cómo salir adelante. El problema es que el hombre, en su pecado, siempre trata de hacer un lado a Dios. Y el pueblo lo estaba haciendo. Mira, algún pasaje que yo sé que se lo saben. Salmo 115. Y nada más quiero leerlo como referencia, no voy a profundizar. Salmo 115 del 3 al 8, al 9. Salmo 115 del 3 al 9. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso me habla del poder de Dios. Y luego me dice: los ídolos de los que estamos hablando, de ellos son de plata y oro, obra de mano de hombres. Tiene boca, mas ¿qué? No hablan. Tiene ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esto me habla de quién son los ídolos. Increíble, ¿no? Si el hombre el ídolo no habla, no escucha, y la gente le pide, le clama y le ruega, se hinca, y hace barbaridades, sabiendo que ellos no pueden hacer nada. Y luego me dice el versículo 8: semejantes a ellos, a los ídolos, que no son ¿qué? Nada, son los que lo hacen. Y he aprendido algo: el que hace un ídolo es igual al ídolo. En otras palabras, tú eres lo que adoras. ¿Han escuchado una frase, no? ¿Tú eres lo que comes? Bueno, aquí es espiritual. Tú eres lo que adoras. Porque semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. No, ellos no son nada. Y luego el versículo 9 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, quizás todos nosotros, hoy preguntó el hermano si había algo nuevo, y creo que no había nadie nuevo. Entonces yo puedo pensar que somos de casa, y todos nosotros ya no tenemos ídolos ni imágenes en nuestra casa. Y alguien pudiera decir: bueno, yo ya me salvé de esta parte de la palabra, el mensaje de hoy para nosotros. Pero quizás muchos de nosotros hemos construido con nuestras propias manos otros dioses. A lo mejor no te arrodillas a Él, pero sí confías en Él. Por ejemplo, probablemente tu confianza en más que en Dios está en tu trabajo. Te puedes pensar, medita un tantito, piensa: ¿qué sucedería si mañana te despiden de tu trabajo? Alguien diría ahí en su corazón: cancelo y cancelo, ¿verdad? Ni Dios lo permita. Calle boca, pastor. No. Me arruino. Acabo de sacar mi casa. Acabo de echarme un compromiso. Se acaban las vacaciones. Y entonces yo te diría: estás poniendo tu confianza en tu trabajo y no en Dios. Estás pensando en tu trabajo y no en Dios. Porque yo tengo que aprender que yo dependo de Dios y no de mi trabajo.
Porque la provisión, el cuidado, yo sé que Dios, es más, no digo que el trabajo sea malo, porque Dios te ha dado ese trabajo y es el medio que Dios utiliza para bendecirte y para cumplir el propósito en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su trabajo? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Pero no confío en mi trabajo, confío en Dios. Hay gente que quizás su Dios está en su conocimiento, el saber más, el conocerme en una maestría, en un doctorado, en una posición, porque entre más estudie, más voy a tener, voy a alcanzar, voy a lograr, me van a pagar más. Y otra vez, ¿estudiar es malo? No. ¿Prepararse es malo? No, porque me hace poder tener más oportunidad de servir a Dios. Pero lo importante es en quién estás poniendo tu confianza, tu vida, tus sueños. Quizás hasta alguna persona. Hay gente que pone su confianza en un pastor y está mal. Hay gente que pone su confianza en el jefe. No es que, bueno, yo estoy ahí por el jefe porque yo soy amigo de él. Que no lo corran porque entonces, ok, entonces el que te da todo es tu jefe. Que el jefe te ayude. Yo tengo que aprender que aunque ellos se muevan, Dios me tiene en este lugar hasta que Él quiera. Es Él, no es la persona. No es tu padre, no es tu mamá, no es tu pareja, no son tus hijos. Sería una tontería de nosotros poner tu confianza en ellos y no en Dios. Cuando conoces y sabes quién es el Dios que te dice: te escogí, te formé, te llamé, mi siervo eres tú, yo cumpliré mi palabra, mi promesa en ti. Entonces yo tengo que aprender. Y quizás cuando estamos escuchando o leyendo los ídolos, uno puede decir: oye, ¿qué tonto es este pueblo? Algunos dirían: bueno, yo estaba así antes de conocer a Dios. Pero a lo mejor algunos hoy viven de la misma manera, sin confiar en Dios y confiando en los demás. Y entonces Dios recuerda a su pueblo su grandeza y su gloria venidera. Versículo 21, regresemos ahí a Isaías 44:21. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Alguien de repente dice: acuérdate de estas cosas. Puede ser que esté refiriéndose a que los ídolos no son nada, pero yo creo que va un poquito más adelante de lo que apenas va a hablar y va a decir. Y les vuelve a recordar. Acuérdense de algo: cuando en la Biblia hay algo que se repite, es porque Dios quiere darle una importancia. De cierto te digo, así como que, a ver, pon atención. Cuando yo veo que en esta parte Dios está recordando una y otra vez, le dice: acuérdate de estas cosas. ¿Qué? Que Jacob, Israel, porque mi siervo eres. Dos, le vuelve a decir: yo te formé, siervo mío eres tú, me perteneces, eres mío, tu redentor. Y luego le dice ahí: no me olvides. Y eso es porque el pueblo constantemente se olvidaba ¿de quién? Pues de Dios. Y ojalá que Dios hoy te esté diciendo a ti: no me olvides en quién pones tu confianza. Versículo 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Otra vez, está haciendo un contraste en tus ídolos que no son nada y en mí, o sea, hablando de Dios, ¿verdad? Y dice Dios: no me olvides, porque yo soy el que va a borrar tus rebeliones, el que va a deshacer tus pecados, ¿sí? Porque yo te he comprado, me perteneces. Y luego le dice: cantar loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. ¿Qué ven de raro en este versículo? Porque le está hablando al pueblo, pero no está el pueblo alabando, sino es la creación.
Esto es importante porque le dice: cantad loores, ¿a quiénes? Oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Porrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Por cuanto el pueblo no lo hace, Dios está llamando a la creación a que lo haga. No es la primera vez. Mira, vamos nada más, porque a mí me gustó esto, ¿sí? Lucas 19:37. Lucas 19:37 al 40. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto me habla de la entrada triunfal de Jesús, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué los iban a reprender? Pues porque le estaban diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Y entonces versículo 40 dice: y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. En otras palabras es: si el pueblo calla, mi creación alabará. Y es por eso que yo veo que en Isaías, regresando a Isaías, Dios le dice a la creación: porque este pueblo está perdido en la idolatría, porque este pueblo no ha creído, se ha olvidado de Dios. Y entonces Dios le dice: bueno, creación, ustedes lo van a ver, ustedes verán cómo yo voy a redimir a este pueblo. Y este mismo pasaje no lo vamos a leer, pero Pablo en Romanos hace referencia que la misma creación gime para que sea redimido ya su pueblo. O sea, es esto lo que Dios está hablando. Y también te das cuenta de cómo es el hombre, cómo somos, el corazón que hay en el hombre. Versículo 24 dice así: así dice Jehová. Bueno, porque ahora Dios va a dar una evidencia que Él es el Dios verdadero. Eso es importante. No es solamente es decir soy el Dios verdadero, sino es demostrarlo. Y Dios lo va a hacer ahora. Y dice así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruido serás, y a su ruina reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Lo que está haciendo Dios en este momento a través de este pasaje es hablar realmente de lo que Él es. Y empieza Dios y dice: yo soy Jehová, el Redentor, el que te he comprado, el que te formó desde tu vientre. Dice: el que lo hago todo. Y esto me habla de su sabiduría, de su soberanía, de Todopoderoso. Incluso dice que yo deshago las señales de los adivinos, de los agoreros, que cumplo el mensaje, pues de mi mensajero. En otras palabras dice: lo que yo he mandado decir, lo voy a cumplir. ¿Sí? Y aquí viene la profecía. Porque así como Dios dijo que iban a ser ellos exiliados y disciplinados, Dios dice: un día volverás a ser reedificado. Un día el templo va a ser fundado otra vez de nuevo, se va a levantar. Y entonces Él dice, versículo 28, que dice de Ciro:
es mi pastor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Para este tiempo en que Dios dice que Babilonia los va a llevar cautivos, bueno, para este tiempo Babilonia no es nada. Es como si de repente alguien viniera a profetizar y dijeran, México será la próxima potencia mundial. Y a lo mejor algunos se van a reír así, ¿cómo? De aquí a tanto tiempo México será, es más, hasta quedará campeón en la mundial de fútbol también. No solamente pasará al quinto partido, sino que será campeón. Uno diría, nada. ¿Por qué hay en México? Pues no, nada. Bueno, Dios está hablando de Babilonia, y para ese momento Babilonia no es una nación poderosa ni figura. Bueno, Ciro menos. De que se dio esta profecía a que se va a cumplir, van a pasar 200 años. Y eso es lo más interesante, que Dios pone tiempo y todo específico. Es más, le pone nombre y le llama Ciro. Él es el que va a hacer lo que yo he dicho. Lo que está haciendo Dios es demostrando que Él es poderoso y que Él sabe el presente y el futuro, para que no quede duda de quién es Él. Y una evidencia, cuando Él dice, es mi pastor. Bueno, Ciro es un pastor en el sentido de que Dios lo va a usar para cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque su oveja perdida, que es Israel, había que traerla de nuevo al redil. ¿Y a quién va a usar? Pues a Ciro, un extranjero, para cumplir el propósito de Dios. Y entonces todavía es más importante, porque Dios va a cumplir su propósito. Incluso dice ahí, y cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces es un instrumento, Ciro, especial en las manos de Dios para su obra, y hará que el Señor cumpla su propósito. Número 1, a reconstruir Jerusalén, y número 2, a fundar de nuevo el templo. Y eso me ayuda a entender algo. El Dios en el cual hemos creído es un Dios real, verdadero, soberano, poderoso. En otras palabras, es el único Dios, y fuera de Él no hay otro Dios. Y así, escúchame bien, y así como Él dijo que las cosas iban a suceder y sucedieron, hay una gran ventaja. Porque imagínate que estuviéramos nosotros en ese momento, diríamos, bueno, hay que esperar tiempo a ver cuál Ciro llega, ¿no? Y nos salva. Nosotros ya sabemos que lo que se dijo se cumplió. Históricamente es comprobable, y me hace entender y ver que Dios es real y que Dios es verdadero. Ese Dios promete y cumple. Ese Dios ha dicho que derramará su espíritu sobre nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos de su Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno. Y te digo algo, si hoy Dios nos está llamando de esa llenura, de ese derramamiento, es porque lo quiere hacer con nosotros. Si no, no nos hablaría de este tema, hablaríamos de otra cosa. Y tú puedes leer Hechos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo y sean capacitados. En el siguiente capítulo fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a ver la bendición de Dios. A través de esa llenura, en la primera predicación, de 2,000 a 3,000 personas aceptaron a Cristo, conocieron de Jesús. Dios quiere manifestarse hoy en tu vida. Quiere derramar su sangre, su espíritu. Pero tiene que haber un requisito. Bueno, voy a poner 2. Una, tienes que haber oído y creído el Evangelio. Eso es para ser sellados. Pero el requisito para poder que su espíritu se derrame sobre ti es que tengas sed de Él. Porque Él dijo que derramará agua sobre sequedad. Jesús dijo que cuando Él derrame su agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo, que es Dios y que Él ha prometido darnos a cada uno de nosotros.